Muy buenas tardes a todos por haber venido, por haber llegado. Y gracias por organizar esta mesa que está relacionada con la producción y la gestión a lo largo, lo que fue ocurriendo a lo largo de estos últimos años para poder ver su evolución. Muchas gracias a Artei por invitarme a coordinar la mesa y a toda la gente que organizó estas jornadas de lo que es el teatro independiente en este día tan importante que es el 30 de noviembre. Voy a hacer una breve introducción para contar con quién estamos hoy acá reunidos y tenemos el placer de poder compartir esta mesa. Voy a contar un poquito quiénes son y cuál es la trayectoria, ¿sí? Roberto Bisogno en el año 1983 funda el Auditorio San Isidro, que dirige hasta el año 2003. En ese teatro desarrolla un polo de teatro para niños que encabezó con Hugo Midón hasta Pispo Pescador, entre otros artistas del género. En el año 2003 asume la reapertura y dirección artística del Teatro de la Comedia. En el año 2009 se hace cargo de la reapertura y dirección artística del Teatro Apolo. Y en el año 2011 reabre el Teatro Ya. Conjuntamente con la dirección general y artística de estos teatros, produce espectáculos teatrales que forman parte de la programación de esa sala y de otras salas de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, produce giras nacionales e internacionales con producciones propias y de terceros desde el año 1990. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y secretario de la Asociación Mutual de esa entidad. Es integrante del directorio del Instituto Proteatro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actualmente. Suki Martínez. Suki Martínez, dedicada a la creación y producción de espectáculos y actividades teatrales y culturales en nuestro país y en el exterior, y a la representación de compañías de teatro de Argentina, Latinoamérica y Europa que aspiran a realizar giras y presentaciones alrededor del mundo. Desde sus inicios, Suki Martínez se especializó en la gestión de espectáculos para público familiar, niños y adultos, para pequeños y grandes escenarios, realizando giras por España, Israel, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, El Salvador, y abriendo puertas en mercados orientales al punto de estrellar vínculos y contar entre sus clientes habituales a instituciones de alta jerarquía en Shanghái, en Beijing, en Hong Kong, etc. ¡Esa! ¡Suki! ¡Esa es Suki! Romina Chepe actualmente es la productora de Mi hijo solo camina un poco más lento, Divón Martinique, dirección de Guillermo Cacache, El mar de noche de Santiago Loza, dirección de Guillermo Cacache y la actuación de Luis Machín, y La enamorada de Santiago Loza, dirección de Guillermo Cacache con Julieta Venegas. Desde el año 2018, junto a su socia Mónica Paisao, dicta el taller de herramientas para la producción independiente. Fue gerenta del Teatro Picadero desde el año 2012 al 2016 y fue gerenta del Teatro Metropolitan desde el año 2007 al 2018. Entre otras, se desempeñó como coordinadora de producción en muchísimas obras en los diferentes circuitos del teatro. Alejandra Benayer, formada en el Teatro Independiente, comienza su desempeño como productora ejecutiva en Estigia y Nada y Ave de Guillermo Angelelli y durante 8 años se desempeña como manager y productora del grupo El Descueve, produciendo Hermosura y Patito Feo. Entre sus trabajos se encuentran Guaraña Mía de Carlos Casera, Cabella de Chorillo del grupo Papando Moscas, Los Padres Terribles de Jean Cocteau, Las Noches Antes de los Bosques de J.M. Kotler y como Quien Oye Llover de Gereto, de Juan Pablo Gereto. Estas 3 últimas dirigidas por Alejandra Ciurlati. Rent, el musical, y Baila del Choque Urbano, ambas en Ciudad Cultural Conex. Muertos de risa de Ales de la Iglesia, dirigida por Daniel Casablanca en el Teatro Metropolitan, Todo Piola, El vestido de mamá y Esta canción de Gustavo Tarrio. Como productora de gira, realizó presentaciones a lo largo del país y participó en diferentes festivales internacionales en Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Chile, Inglaterra, Portugal, Irlanda y España, con las obras de El Descueve, Secreto y Malibú de Diana Svingblom y Ronda de Gerardo Hochman, La noche ante los bosques, Todo Piola y El vestido de mamá.
Se ha desempeñado como productora ejecutiva en MP Producciones como responsable de programación y producción en Ciudad Cultural Conex y actualmente dirige el programa en Cine Teatro Helios en Ciudad Jardín y es directora de producción del ATE, Festival de Teatro del Conurbano. Santiago Massanti es artista, productor musical y gestor cultural formado en el ámbito independiente, forma parte de varias organizaciones culturales, UMI, Escena, MECA, Clumbi, Cultura Unida, y fue convocado como mentor del barrio de San Cristóbal por el programa Barrios Creativos. Formó parte de la comisión organizadora de FECA, Festival Cultural Autogestionado, y entre otros proyectos culturales en los que participa. Es socio y fundador actual, presidente de la Cooperativa Artística de Trabajo Teatro El Mandril, en la cual también se desempeña como programador de la cartelera de espectáculos. Como músico también es parte de la Cosa Mostra, Los Rusos HDP, Constitución, y colabora en muchos otros proyectos musicales y teatrales. Bueno, ahora que ya estamos todos presentados, bueno, yo soy Paula Travnik, voy a coordinar la mesa, esta gran mesa. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a hacer unas breves preguntas a los disertantes y luego vamos a abrir al público algunas preguntas si les interesa hacer para que esto también sea más fluido y ameno. Una de las preguntas que me pareció interesante es saber cuál fue el primer acercamiento en la producción, alguna experiencia, algo breve que puedan contar de cómo llegaron a esta profesión, ¿no? A ocupar este rol dentro de, digamos, en lo que sería el ámbito o independiente, porque sé que muchos de ustedes también tuvieron participación en proyectos que están en todos los circuitos, ya sea el empresarial, el oficial. Pero bueno, para que cuenten un poquito cómo fue esa experiencia, ¿no? Cómo llegaron a ser productores. Bueno, sí, no, prefiero sin micrófono. Bueno, no, lo mío fue así de metida, porque tenía fines de semana muy libres, estaba sola en ese momento, y mi hermana trabajaba como actriz en Babilonia. Y entonces me dice, dale, venía a dar una mano, qué sé yo. Y me metí en la erótica primero, en Babilonia, que ellos no sé, no deben saber ni dónde queda. Hoy en día hay algunos que sí. Bueno, ahí estaba Tony Lestingi, que fue el que dijo, che, pero pues yo estudiaba abogacía, nada que ver, pero vos sos muy buena para esto, ¿por qué no te quedás? Y entonces empecé como metida en todo, ¿no? Esto sí, así, aparte de toda la estructura de abogacía, ¿no? Era tremendo. Y de ahí empezamos a hacer Abasto en Sangre, ya como asistente de dirección, que fue la única vez que fui asistente de dirección, y ella apareció, bueno, estaba Grossman en ese momento, y Casabé, y Mauricio Dayub y Tony para Lo Loco, y me dijeron, bueno, dale, vamos para adelante, y me fui haciendo. Me fui a Barcelona después a estudiar, y bueno, eso. ¿Y abogacía? No, abandoné, gracias a Dios. No, me morí de hambre, pero no importa. Bueno, yo empecé actuando y en un espectáculo, estaba actuando en un espectáculo y en otro necesitaban un asistente de dirección y me empezaron a recomendar y fui como asistente de dirección a una obra en el Teatro del Pueblo. En esa época no existía la producción, la figura de productora ejecutiva no existía en ese momento, hablo hace, no sé, 20 años, 18 años. Y empecé a trabajar como asistente de dirección y me empezaron, y hacía las dos cosas juntas sin saber que estaba haciendo producción. Y la pasaba muy bien en el Teatro del Pueblo, pero me empezaba a aburrir con las tareas más de asistencia de dirección. Y ahí empecé a producir y bueno, dejé de actuar obviamente. Y empecé a producir como sin saberlo, haciendo asistencia y producción ejecutiva, que muchas veces cae el mismo rol en los dos roles. Y después dejé la asistencia de dirección porque me enamoré de la producción y desde ahí que hago producción. Bien, buenísimo. ¿Ale?
Bueno, a mí me bautizó Guilla Angelelli, yo era parte del grupo de entrenamiento de esas 2 obras que nombraste, y en el momento de hacer una postal, me dijo, bueno, en el crédito sos productora ejecutiva de este espectáculo, y yo no entendía, tuvimos una charla seria, porque yo le decía, no sé de qué me hablas, y me dijo, no, bueno, conseguiste todo, procuraste todas las herramientas para poder avanzar en lo que no era la dirección, que era de él, ¿no? Y a partir de ahí fue como cada vez más, dejé de entrenar, dejé de actuar, dejé de comer, no. De dormir, sí. Y ese fue, había tenido una primera instancia muy chiquita, yo tenía unos 19 años y estudiaba teatro con Bartiz y tenía unos compañeros, una compañera que se llamaba Judith Kuckerman, casada con un músico, Eduardo Fellenbock, que era muy amigo de un director, que ojalá mi edad me dejara recordar el nombre, pero que hizo su primera experiencia en el Bambalinas, cuando existía el Bambalinas. Bueno, denota mi edad, allá en San Telmo, hicieron una versión de Ferdidurque, de Gombrowicz. Y había renunciado la asistente de producción, y también como alguien me dijo, Eduardo me dijo, vos podés, él hacía la música, y esa fue como una experiencia breve y cortita de 3 meses porque fue un fracaso, pero bueno, había arrancado ahí un poquito en esa época, y después retomé ya más a los 26, 27 años. Bien. Yo comienzo en la producción no en teatro, sino en música. Estando en 4º año de la secundaria, surge la idea de hacer esos famosos recitales para recaudar fondos para el famoso viaje de fin de curso, y qué sé yo. Un compañero mío, que luego fue mi compañero de ruta mucho tiempo, Patricio Colombo, y yo nos hicimos cargo de la primera producción, que fue hacer un recital de Sui Generis. Estoy hablando del año 74. Recién salía Vida. Empezaste abajo, ¿eh? Muy sí, abajo señor. empezaste. Sí, Bueno, lo vivimos, qué emoción. Sí, bueno, había un teatro, hay un teatro en San Isidro que se llama, yo iba a un colegio de Martínez, ¿no? A pesar de que yo vivía en Capital y era de Capital. Hay un teatro en San Isidro que se llama Don Bosco, un teatro grande de 1000 localidades, y ahí se hacían recitales todos los viernes. Nosotros empezamos a tomar la posta para hacer este recital particularmente de Sui Generis en el Don Bosco. Nos fue muy bien, obviamente, y se ganó un montón de dinero. Entonces con Patricio, que luego fue mi socio, dijimos, pero esto de hacerlo para recaudar fondos, ¿por qué no lo tomamos como un trabajo y hacemos una profesión? Y bueno, a partir de ahí teníamos 16 años, 17 años, y me acuerdo que fuimos a hablar con la gente de Vox Day. Fuimos a contratarlos. Fuimos a una oficina acá en la calle Uruguay. Inconsciente totalmente. Sí, éramos menores de edad. Entonces, bueno, este señor Melgarejo, que era el que manejaba Vox Day en ese momento, dijo, bueno, chicos, tienen que traer un cheque por $1.000.000 y los chicos van y tocan. Bueno, dijimos nosotros, ¿cómo no? Yo a mi viejo no le podía ni pedir porque mi viejo me iba a matar. Pero el padre de Patricio era más amable, entonces hizo el cheque de $1.000.000. Bien ahí. ¿Cuánto era igual $1.000.000? La verdad que no tengo idea, pero era un montón. Era mucho. Ya que venga el cheque, un cheque que te pidan a los 16. Ya millonario aparte. bueno, la cosa es que dejamos gente afuera de ese recital, o sea, vendimos creo que algo de 1.050 entradas, una cosa por el estilo. Sobreventa, sí. Bueno, obviamente le tomamos el gusto a la cosa y seguimos produciendo, trajimos Arcoiris, trajimos otras bandas de ese momento, hasta que, bueno, terminó el año y luego había otra oficina productora, digamos, que hacía recitales en ese lugar y hizo un recital con una banda que se llamaba El Reloj. Esta banda rompió todo el teatro, o sea, el público rompió todo el teatro y se terminó ese proyecto, digamos. A los pocos meses yo me fui a vivir afuera, me fui a vivir a Estados Unidos, viví en Estados Unidos 6 años. Cuando vuelvo a Estados Unidos me estaba esperando Patricio, mi entonces amigo y socio, para decirme que había hablado con la gente dueña del Auditorium San Isidro para fundar, o sea, no había tal cosa como el Auditorium San Isidro, era una especie de salón
detrás de una escuela de arte. Entonces, si queríamos, nosotros podíamos tomar ese teatro y hacer un teatro, que fue lo que hicimos. Y a partir de ahí empezamos con la producción de teatro, especializándonos mucho en teatro para niños, un poco por las características de la zona. O sea, estábamos en San Isidro y realmente San Isidro es una zona donde o funciona el deporte o funciona lo que tiene que ver con los niños. Entonces, bueno, empezamos a crecer mucho en teatro para niños. Y empezamos a hacernos como muy importantes. Vino luego el trabajo con Hugo. Fueron muchísimos años de trabajo con Hugo y varios espectáculos. Fueron 20 años de manejar a Pipo Pescador en todo el país. ¿Qué pasa? Dimos la vuelta al país varias veces con Pipo, nos peleamos varias veces, ahora estamos peleados, este es un momento. Nos amigamos muchas otras veces. Y bueno, después yo fui abandonando el teatro para niños y me fui metiendo más en la gestión de salas, cuando tomé la comedia, cuando tomé la polo, ya me metí más en el palo adulto, digamos, y fui abandonando el tema niños de a poco, pero eso es más o menos el comienzo. Buena trayectoria. Bien. Santi. Yo entro medio al teatro también como el compañero desde la música. Post-Cromañón, desaparecen los lugares para tocar, la música pasa a ser un peligro, extremadamente. Y caigo en un lugar que se llama Arcoirada, que es lo que es actualmente el Teatro Mandril, que principalmente había clases. Y el Mandril es un colectivo de muchos artistas, actrices, actores, músicos. Y en el principio empezamos a hacer nuestras producciones propias. Tuvimos durante, hasta hace 3 años, 8 años, una obra en cartelera, se llamaba Una noche en el castillo, que era una obra cómica con música en vivo. Y en ese momento, las habilitaciones, o sea, no existían. El Mandril es, si bien tiene, hoy en día pasan 30.000 personas por año. La Guasada tiene 4 funciones de teatro semanales, pero también es un centro cultural donde hay talleres, hay ferias, hay mucha música también. Y en su momento, al principio, solo estaba la obra que hacíamos nosotros. Y cuando nos damos cuenta que la habilitación no nos servía para nada, dijimos, bueno, a ver qué habilitaciones hay, ahí entra la de teatro. Y ahí entra nuestro horizonte hacia el teatro, ¿no? Una vez que sacamos la habilitación de teatro, que nos permitió hacer un montón de cosas, dijimos, bueno, pongámonos a producir teatro. Y ahí entramos realmente en el mundo del teatro. Y siempre fomentando mucho las personas, las artistas y los artistas que estaban por la periferia, que estaban recién empezando y que quedaban por afuera de un circuito. Nos enfocamos mucho en eso, en empezar a fomentar la producción independiente desde ese lugar, como pensando el subsidio más de un complemento y no de un disparador para hacer una obra, enfocándonos mucho en el sentido de la plata financieramente de nuestro entorno. El Mandril se compraba unas gradas, ya tenemos 3 módulos para 150 personas que los compramos con las personas que van al Mandril, con los mismos artistas, y así empezamos a producir teatro en el Mandril. Yo soy músico y entré desde ahí, medio a través de que teníamos una habilitación en teatro y dijimos, bueno, hay que hacer teatro, si no nos van a cerrar. Después le agarramos el gustito y siempre hubo mucha producción propia en el Mandril. Y hoy en día nada, ahora ya es un monstruo bastante gigante, donde hoy en día somos 20 personas trabajando, pero el Mandril es un colectivo de unas 150 personas, por lo menos, que van por todos lados, actúan, tocan, y de repente ahora estoy ahí encargado de la programación y metido en el mundo del teatro. Después empezamos a coproducir muchas obras, no de creación propia, pero sí de otra gente ayudándolos. Por ejemplo, el arreglo, nosotros nos paramos en el 70-30, pero todo se para de ahí y después se ve. Muchas veces la producción es íntegramente para el elenco. Todo depende mucho del horizonte que tenga el elenco que viene o cómo venga la propuesta. Tomando un poco lo que comentabas, Santiago, en referencia a esto de la producción desde el espacio y digamos, quería preguntarles ¿cuál creen que, digamos, dentro de esta trayectoria, estos años que contaron como sus primeras experiencias, hay algún patrón o algo que se fue repitiendo a lo largo de estos últimos años? O digamos que ustedes dicen, yo encuentro este proyecto atractivo para sumarme o para producirlo por algo en particular, más allá de, digamos, quizás del gusto. Hay algo, digamos, Santiago ahora comentó algo de, digamos, en referencia a producciones del mismo espacio que genera con los artistas que fueron convocados y que se suman al proyecto como de la sala, ¿no? Como algo de la producción en conjunto,
quizás ese es un patrón, pero ¿hay algún otro patrón que ustedes pueden decir o que se les ocurra? Para mí siempre fue, al principio no, pero hoy en día me tiene que gustar. Sí, me tiene que gustar con quién trabajar, quiénes son y la propuesta. Si no, no, prefiero quedarme abrazada a mis gatos en casa. Yo creo que con los años uno se pone más selectiva o selectivo con lo que quiere hacer, digamos. Al principio, yo me acuerdo que hubo un año al principio cuando empecé con la producción que tenía, no sé, 6, 7 cooperativas al mismo tiempo y lo único que me interesaba era para hacer más y nada, y eso también me daba un montón de conocimiento y después, bueno, también la edad, los años, empezás obviamente a seleccionar un poco qué hacer y creo que cada proyecto entra desde un lugar diferente y hay algo que te enamora y que te hace ser parte por alguna razón. En una época yo también capaz que entraba a proyectos que ya estaban empezados y no tenían productor o productora y me llamaban y lo hacía y hoy me interesa estar en un proyecto desde el minuto cero, por ejemplo. Entonces son cosas que creo que los años te van dando, uno va encontrando como su camino, en verdad, por donde uno quisiera ir también. Pensaba que desde siempre el patrón fue como, de base es eso, ¿no? Que lo que sucediera estéticamente y de contenido me fuera fino, de el espíritu de la cosa me gustara, pero me parece que siempre fue, y me sigue sucediendo, que los proyectos me atraen a entender cómo, si están en un lugar, pueden mirar, o sea, cómo mirar juntos hacia dónde ir, ¿no? Y ese nuevo lugar donde llegar me resulta siempre muy atractivo generar el proceso hasta dónde. Y hablo no solamente como de las producciones, sino yo ya hace 12 años que trabajo en espacios, trabajé 5 o 6 años en Ciudad Cultural Conex y ahora ya hace 6 años que trabajo en el conurbano, en el Cine Teatro Helios, que es un cine teatro que estuvo cerrado, es un espacio de los que se abrió en los 50, era el Cine Teatro del Barrio, grande, que tenía un pullman y una platea, después se dividió, después se incendió, después se cerró en el 2001 y ahora está reabierto, tiene 349 localidades, es un espacio precioso. Y es sede de toda la programación de teatro comercial que circula, que sale de calle Corrientes y pasa por el conurbano, y una de las sedes es el Cine Teatro Helios. Y me pasó que el primer desafío fue, bueno, ¿cómo volvemos a hacer que este cine teatro, que fue siempre del barrio, volviera a tener su vida? Esa primera instancia sucedió y después me daba cuenta que la gente solo respondía a los proyectos más comerciales, que si después traíamos algo que tuviera que ver con otras estéticas, otras poesías, o no tuviera figuras, no sucedía. Entonces ahí dijimos, hagamos un festival de teatro independiente, y ahí vamos por la segunda edición, digamos, siempre, y la segunda edición nos fuimos de 3 de febrero y nos fuimos a Vicente López y a San Martín, como siempre el punto, cuando encuentro base en algún proyecto, el patrón es que siempre me gusta como hacer algo más que lo lleve a otro lugar y que abra más públicos, como mirando desde adentro para afuera y también ver cómo esos otros públicos acceden a eso que hacemos, como el teatro encriptado, el teatro para pocos, el teatro que se queda endogámicamente haciéndolo para sí mismo, no me resulta atractivo. Me gusta cuando el teatro termina de armarse con la proyección de que el público lo conforma, ¿no? Que termina siendo un evento colectivo. Sí, un poco yo rescato ese patrón, digo, reconozco eso, reconozco que tengo, digamos, cuando hago un proyecto, cuando elijo algo, lo que busco es la convocatoria, o sea, tengo vocación de público, tengo que decir, digamos, contrariamente a muchos
teatristas del teatro independiente que respeto muchísimo, que les preocupa poco y nada si viene el público. O sea, y lo cual me parece muy valorable, o sea, me parece fantástico. No es lo que me pasa a mí, o sea, a mí me gusta la venta de entradas, me gusta vender entradas, me gustan los éxitos, digo, difícilmente lo logre, ¿no? Pero porque también nos equivocamos mucho. Pero ¿Vos creés, hilando un poco en referencia a la próxima pregunta, ¿vos creés que eso fue cambiando a lo largo de estos años en referencia a tener al público más presente? Porque me parece interesante la propuesta que dice Alejandra, pero... No, en mí no. Para vos no. Es más, a mí, yo la verdad que soy víctima de una dualidad, o sea, porque yo trabajo con vocación de público, pero no todo o sea, no puedo hacer algo que no me guste, o sea, no puedo... y ahí me boicoteo a veces y por eso a veces me salen las cosas como me salen, ¿no? O sea, digo... Bueno, tan mal no te va. No, bueno, pero podría haber ido mejor. Digo, hay gente que o sea, tengo cierto prejuicio hacia determinado tipo de expresión artística. O sea, me gusta hacer determinadas cosas, pero también tengo que reconocer que me gusta el público. O sea, me gusta vender entradas, tengo vocación de público, ¿no? Lo que sí me pasa, que seguramente a todos y todas nos pasa, es que con los años hay cosas que toleras menos. Por ejemplo, en pos de una buena boletería hay un montón de cosas que no tolero ahora. O sea, digo, una mala relación con el artista o un artista deshonesto. O sea, en fin, son cosas con las que ya no transo y que sí he transado en el pasado. O sea, cuando era más joven lo soportaba más. Pero bueno, uno va cambiando, también te vas posicionando de otra manera y vas pudiendo elegir más o menos, ¿no? En mi caso he podido elegir más. Eso, pero no, yo rescato que o sea, siempre lo mismo, o sea, la vocación de querer hacer algo que a la gente le interese, digamos. Me siento bien cuando hago algo. En Mandril encontramos un poco un patrón que forzamos, que hace 5 años nos viene funcionando bastante bien, que de repente nos pasaba lo mismo, que veíamos la sala llena por ahí de nuestra función, pero era siempre el mismo público, ¿no? Y decíamos, che, qué raro. Y después nos dimos cuenta que durante el día había un montón de actividades de gente que no circulaba en el teatro. Y ahí armamos este patrón de empezar a fomentar que la gente que toma los talleres o circula, sea de actuación o de lo que sea, empiece a ser público del Mandril. Y el patrón que encontramos es como el de club de un barrio, prácticamente. Donde de darle beneficios, de descuento a las personas que estudian, o fomentarles que las muestras de fin de año la hagan con un contenido artístico por ahí más profundo que solo mostrar individualmente lo que aprendió cada uno. Y eso nos fue dando un patrón ahora que hoy en día está funcionando bastante, donde hay una renovación de público bastante grande. Eso y la interacción con el barrio. Nos pasaba mucho o nos sigue pasando, que el vecino que viene en la esquina dice, ¿qué es esto? No lo había visto nunca, y está hace 11 años con movidas que... O sea, la sala es para 150, pero la habilitación es para 300 personas, o sea que a veces hacemos movidas donde circula, hacemos 2 turnos de 300 personas y pasan 600 personas y gente todavía no lo conoce. Y el patrón que descubrimos es ese, que hay que salir un poco de la endogamia. En la música pasa lo mismo también, como el artista viendo a su colega artista y empezar a forzar el día del teatro. Como en muchas salas, en los centros culturales pasa bastante que se enfoca solo en el día de la función y de día solo está el ensayo a puertas cerradas. Nos dimos cuenta que mezclando el día y la noche, primero hace que el teatro esté abierto de lunes a lunes, desde las 11 de la mañana hasta las... Lunes y martes es el único día que cierra a las 11 de la noche. Después de miércoles a domingo cierra a las 4 de la mañana, prácticamente. Entre los viernes tenemos 1 o 2 turnos de teatro, después muchas perfos tocan bandas, tenemos una milonga de tango. Y el hecho de abrir a otras actividades nos permitió formar público al teatro. Que nos pasaba lo mismo, éramos siempre, esta obra que tuvimos durante 8 años, creo que 5 años éramos siempre la misma persona viendo la obra. Hicimos la 1, la 2 y la 3, o sea, fue cambiando un poco, pero... La renovaban por... La renovamos, y en un momento nos dimos cuenta de eso, que teníamos todo un público ahí esperando de día que no iba a la noche del teatro. Entonces encontramos ese vínculo que empezó a funcionar. Romy, te hago una pregunta, ya que estamos hablando de esto de las lógicas que pensaba cuando estaban hablando de cómo fueron estos cambios, en el caso que vos tenés justo un espectáculo que surge en un espacio dentro del circuito independiente y trasciende y va a una sala más empresarial, comercial.
digamos, esas lógicas, o sea, ¿no? Digamos, ¿cómo es que ocurre, ¿no? Ahora es como parece, bueno, todo pasa al circuito empresarial, se modifican algunas cuestiones, pero bueno, esa lógica que también cambió para la producción, Bueno, eso pasó, ¿no? con mi hijo y también con El Mar de Noche. Con mi hijo yo entré con el espectáculo armado, yo lo había visto como público, me convocaron después, entonces es una obra que se gestó, de hecho no estuve en esa instancia. En un momento cierra Pacheta y teníamos que buscar un espacio donde hacer el espectáculo, y de hecho fueron un par de reuniones de cooperativa. Mi hijo solo camina un poco más lento, somos 15 y son 15 realidades completamente distintas. Y las ganas que tiene cada uno con ese espectáculo, obviamente. Empezamos a pensar en qué espacio independiente podíamos ir, con el director en principio, con Cacache, y en un momento pensamos, ¿por qué no el Picadero? Yo en ese momento estaba trabajando en el Picadero, me parecía que es un espectáculo que podía ir ahí a buscar otro público. Ahí me sumo un poco a lo que hablábamos antes. Mi hijo solo camina un poco más lento, tenía claramente un público del circuito independiente y algún snob que iba a Pacheta y subía los 25 escalones y se sentía bien con eso. El ir al Picadero estuvo buenísimo, como para que venga otra gente, la gente que compra capaz que el diario La Nación, la gente que está más acostumbrada al teatro comercial. Nos dimos cuenta incluso desde la difusión, otros canales que teníamos para difundir, por la infraestructura que tenía el teatro también. Y obviamente estuvo buenísimo para el espectáculo. Si a Pacheta no hubiese cerrado, nunca hubiese pensado en sacar el espectáculo de esa sala, porque funcionaba muy bien. Y también hay algo que desde la producción me pasa, es que si el espectáculo funciona muy bien en un espacio, prefiero sumar funciones en ese espacio y no mudar el espectáculo. No dar el salto, digamos. No, porque hay algo también como de fidelidad al espacio, el espacio que te aguantó cuando el espectáculo no iba bien, y un espectáculo necesita un par de meses para consolidarse, y en ese sentido me parece que uno tiene que ser fiel al espacio que le abrió las puertas, y que nada, lo cobijó el tiempo que estuvo. Me acuerdo el año pasado, también cuando cierra, nosotros estrenamos El Mar de Noche en Pacheta, fue pensado para Pacheta. Cuando empezamos a ensayar, que tampoco sabíamos si íbamos a estrenar el espectáculo, porque Machín no sabía si iba a poder decir el texto. Entonces estuvimos 1 año y medio ensayando sin buscar sala ni nada, porque no sabíamos si se iba a estrenar. Y cuando se decidió que se iba a estrenar, después de 1 año y pico, empezamos a pensar a qué sala ir. Yo también trabajaba en ese momento en el Picadero, y el Picadero estaba disponible y era una oferta hacerlo en el Picadero, y pensamos que no era el espacio adecuado, queríamos algo un poco más íntimo, más chiquito, y decidimos hacerlo en Pacheta. Cuando cierra Pacheta, dijimos, ¿a dónde vamos con el espectáculo? Con ganas de continuar con unas funciones periódicas, no hacer algunas funciones eventuales. Empezamos a buscar sala, no teníamos sala, estuvimos como 3 meses buscando a dónde ir. Creo que hablé con la mitad de las salas del Teatro Independiente, y por día, por horario, no se podía. Y en un momento hablamos con Timbre 4, que era una posibilidad de ir ahí, al final no sucedió. Y llegamos a NUN, que nos recibieron hermosamente, hicimos 2 años en NUN, y empezamos a girar con el espectáculo, a explotar todo lo que se podía hacia afuera, y nos dimos cuenta que también el espectáculo se bancaba salas más grandes, que nunca lo hubiésemos imaginado, pero empezaron a salir funciones que era interesante hacer desde un lugar económico, obviamente, y también para los que hacemos teatro en cooperativa, y especialmente para mí en este momento es cómo hacer rentable el teatro independiente y poder vivir del teatro independiente.
Entonces empezamos a hacer funciones de todos lados, nos dimos cuenta que el espectáculo podía sostenerse en salas más grandes. Hicimos para 500, para 600, por el interior. Y cuando terminó la temporada en UNI, decidimos este año hacer estos 2 meses que hicimos a principios de año. Íbamos a terminar con el espectáculo y en un momento con La Enamorada, que era otro espectáculo que estamos haciendo, se liberaba una fecha y dijimos, ya hacemos un picadero, queda libre con La Enamorada, ¿vemos? La hicimos, funcionó muy bien y dijimos, bueno, hagamos una para fin de año como cierre del espectáculo, hacemos una ahora en diciembre y siento que es como el camino de cada espectáculo. Nunca lo hubiese pensado, ni el director tampoco, no estaba pensado para salas grandes. Hicimos el Coliseo de La Plata de 10.000. Perdón, no, porque me quedé pensando en ese concepto de salto, ¿no? Como la idea de que pasar del teatro independiente al teatro comercial o más grande es un salto. En realidad, ese salto es como un concepto para mí un poco tramposo, porque puede ser un salto al vacío igual. No, Sí, es que no sí. es un salto, es una aspiración que no Sí. conecta con lo que orgánicamente muchas veces las obras o los artistas necesitan. O sea, como que hay una idea de, bueno, este es un circuito, este es otro circuito, ¿cómo hago para pasarme a este circuito o me quedo en este? En realidad, me parece que cada experiencia, bien lo describís vos con el trayecto, tiene como su posibilidad de orgánicamente circular o no. Y que me parece que ese cuidado y esa conexión con lo que sucede y hasta dónde puede llegar es delicadísimo y es el punto donde puede ser que la pifies mudándote como, bueno... Igual las salas comerciales tienen mucho que ver en la decisión también. Digo, aunque vos quieras llevarlo, el que decide también teniendo una sala en calle Corrientes es... Ahora tenemos una calle Corrientes más abierta. No sé. Bueno, tenemos una calle Corrientes que alberga muchos espectáculos de va a loft. haber en pero verano. Ahora, en verano ahora. porque no consiguen programación. Porque no hay producción, o sea, la producción está resentida. Entonces están llamando a todos los... No, pero es cierto lo que dice, es cierto lo que dice ella. Pero yo lo tomaba también más por esta cuestión de, digamos, si hace 15 años atrás teníamos esta charla, me hubiera sido más complicado hablar, ¿no? De esto, como ni siquiera hubiéramos dicho, bueno, el Metropolitan programa 3 espectáculos. Mi experiencia ¿no? es otra. Yo tenía el descueve que trabajaba en el Callejón y fuimos a hacer una experiencia de 6 meses, 3 funciones semanales en la trastienda lleno. Ojalá ahora pasara eso. Ahora es casi un sueño imposible. Y me parece que ahí se van instalando modalidades o ideas sobre cómo se circula, y me parece que esto que vos decís es cierto, también es como... En algún momento el teatro de 4 personajes en calle Corrientes fue lo que con obras que eran del exterior, con un autor que comprabas unos derechos a $10.000 a unos señores que no te las querían vender. Perdón, no hablo mal de nadie. No, pero igual podés decirlo. No, digo, fue como una receta, ¿no? Fue como Sigue siendo. Sí. No, pero, sigue siendo. Sí, sigue siendo. Pero es una receta que me parece que, bueno, se va apostando porque sucede que funciona bien y parece que esa es la única manera y se instala, pero después pasa algo y yo creo que pecamos de subestimar mucho al público. Me parece que ahí pasa algo que digo, así como el trabajo con los vecinos es muy importante, y como el trabajo del teatro no es solamente en calle Corrientes o en el circuito independiente, sino que también hay que cruzar a General Paz, hay que pensar en el país, digo, hay un montón que no hacemos. Me parece que el pensamiento nos corresponde hacerlo como un poco más amplio y derribar algunos prejuicios sobre cómo
cómo funcionamos y los circuitos que armamos y las propuestas que tenemos. Yo de acuerdo con vos, funciona creo que el mucho problema tema. es pensar precisamente lo que decías vos, como circuitos separados. Es todo un gran circuito donde se nutren mutuamente, o sea, y hay un error, creo que a veces pecan los elencos, de pensar al revés la lógica, de pensar de que por ir a la calle Corrientes va a atraccionar más gente. No, y en igual realidad lo uno lo que ideal tiene es lo ideal es saber que te empuje la gente, o sea. No, para mí lo ideal es que vos sepas que tu espectáculo, la gira es esencial. La gira por el conurbano, por el país, donde no hay teatros chiquitos, hay teatro, cine, teatro y demás. Y cuando ves que tu espectáculo funciona, que vos pensabas, no, bueno, yo tengo el Centésimo Mono, trabajamos 8 años en la carpintería, a 100 personas. Y cuando empezamos las giras, funcionaba para 500, para 600, 700, 800. Vos decís, bueno. Pero también está bien buscar esa estética. Tengo familia en Mendoza y Mendoza está lleno de casas donde hay teatro independiente. Entonces, Sí, el tema es cómo lo bancás. No, que precisamente al ser más chiquito no tenés que bancar tanto. Con la banda pasa lo mismo. Sí, es verdad que si buscas en el circuito las grandes salas, y te va a costar un montón más. Sí, Entonces, pero hoy en día que tenés que bancar la gira, tenés que sacar sí, lo sé. pasajes, Desde la tenés música, que- por ejemplo, pasa lo mismo. No hay manera. No, es muy No, difícil. hay maneras no, nuevas y hoy en día hay que aprovechar ciertos canales de comunicación que están abiertos y las lógicas de las nuevas salas, tanto de la música como del teatro, te sirven. Nosotros con la banda nos fuimos 2 veces a México y no pusimos un peso. Entonces Y ganamos. ganamos plata. Y hay que asumir un poco el doble de rol que tiene que tener uno como artista, que es de productor y gestor Claro. y actuar. Entonces por eso digo que a veces se peca pensando de que por pasar a Niceto o a la calle Corriente va a venir más gente. Y en realidad la gente viene a través de tu propuesta, que le interesa a la gente, y ahí pienso que también subestimamos al público, que pensamos que va masivamente porque estás en tal lugar. Hay una parte que sí, pero Hay una gran parte. hay una gran parte que sí, porque como masa la gente se mueve como masa. Si ve que hay una cola de 50 personas, va a ir a la cola de... Y son los que pueden, además, pagan unas entradas que son carísimas. Claro, pero principalmente creo que es un error nuestro como productor o artista de pensar de que la gente uno tiene que estar trabajando todo el tiempo. ¿Sí? Algo que quería, porque así podemos abrir la discusión si alguno quiere hacer alguna pregunta, pero me parece interesante como para seguir reflexionando esto del rol del productor, ¿no? Cómo fue cambiando a lo largo de estos últimos años y si ustedes, sienten como que se está legitimando más, se entiende dentro del ámbito teatral, especialmente el independiente, si se entiende cuál es la figura del rol, cuál es la relación que tenemos, por ejemplo, con los organismos ya sea proteatro, instituto, desde la producción, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación como productores? ¿Estamos legitimados también por el Estado, por la Asociación Argentina de Actores, por ejemplo, ¿no? Creo que hay 2 modelos hay como 2 perfiles de productor. Que hoy en día siento que hay muchos productores que también son artistas, entonces la afinidad con el elenco es diferente que... No sé, el otro día estaba Willy Quiroga en una charla en la UMI y contaba eso, que él se cansó de pelearse con manager hasta que hoy en día encontró pibes y pibas que laburan desde otro modelo de productor. Bueno, Entonces, eso es un... La legitimación del productor, que es productor de oficina nada más, creo que no tiene legitimidad. Ya hoy en día hay otro perfil que empieza a tener una legitimidad no tanto de la institución, sino de la persona que trabaja, ¿no? Yo como músico legitimo a esa persona porque está trabajando a la par mía. En ese sentido sí creo que empieza a haber una... No, que obviamente el rol, digamos, el término productor ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Cuando yo empecé en los 70 y luego en los 80, el productor era el que ponía plata. Claro. Digamos, ¿no? Era el jefe, ponía la plata. Después se hacía lo que él decía. Bueno, después con el teatro independiente, obviamente lo que da nacimiento es al productor ejecutivo, que empieza a ganar prestigio y empieza a ganar protagonismo. Porque es parte de esa cooperativa, porque no está financiando nada de su bolsillo, pero es el que motoriza la producción, el que hace que la cosa suceda. Es el que pone las cosas en orden como para que esto finalmente llegue a término, y si se puede ganar dinero para repartir en la cooperativa, obviamente que por lo general mérito del productor ejecutivo. Nadie lo reconoce. No, bueno, y está muy
viene muy a cuento lo que decís de la Asociación Argentina de Actores. Ellos no te permiten presentar una cooperativa con el término productor. Uno no se puede anotar, todos los Palabra prohibida. Prohibida. Sí. Le voy a contar una anécdota muy divertida Eso es de tremendo. cuando yo empecé en esta profesión, que tenía que hacer un espectáculo para niños, tenía que producir un espectáculo para niños, entonces me acerqué a la Asociación Argentina de Actores a pedir la escala salarial, y obviamente en esa época no había internet ni nada de eso, tenías que ir y los tipos te daban ahí toda la información, qué sé yo. Papeles, planillas, ¿verdad? Entonces, yo llego y era una época, eran los 80, esto era una época donde estaba por haber elecciones en la Asociación Argentina de Actores. Entonces yo entro al sindicato y le pregunto al tipo de la puerta para obtener la información. Me dice, sí, vaya al primer piso, ahí lo van a atender, qué sé yo. Me dice, sí, le digo, pues yo soy productor. Le digo, sí, usted vaya, me dice. Y paso por ahí, había una tribuna y había un actor haciendo su discurso porque se presentaba como candidato a presidente de las elecciones. Y decía, yo pasaba por ahí y decía, y yo les prometo, compañeros, que voy a luchar abrazo partido contra nuestro enemigo natural, el productor. Y yo dije, la mierda, dije, me parece que estoy en el lugar equivocado, acá me tengo que ir, porque es buenísimo, pero es así. No, es enemigo natural. Y todos bien, vivo. Porque hay una parte de realidad que hubo, que hoy en día yo siempre pienso que tanto el Estado como los institutos van atrasados de la realidad de lo que sucede en la calle. Van atrás. Entonces todavía en los institutos está el perfil de ese productor que existió. O sea, mi viejo es músico, también tengo mi tío es actor, y existió ese productor, que era el enemigo número uno. Sí. Hoy en día existe en su minoría, pero hay un gran mundo de productores que no. Entonces los organismos todavía tienen esa imagen. Todavía piensan que el productor... Bueno, yo hice con Tony Lestingi, por ejemplo, en el Callejón, 3 años seguidos hicimos el Festival de la Muestra, para muestra basta un botón. Donde salieron un montón de actores, donde nosotros les enseñábamos a los actores a hacer autogestión. Se iba durante todo un año, esta sala participó también, durante todo un año se preparaba que presenten un proyecto, una carpeta, había un jurado, se los preparaba, venía la Asociación Argentina de Actores, venía Argentores a dar charlas, cómo hacer una cooperativa, cómo inscribir, un montón de cosas que el actor dice, no quiero el productor, pero te digo que hay un 50% de actores que esperan que los llamen. Obvio. Para trabajar y no hacen autogestión. No, yo lo que y la planteo es una autogestión es transición súper a eso. necesaria. Yo lo que planteo es una transición a eso, donde el perfil del productor tiene que cambiar y va cambiando. A nosotros Yo nos hablé pasa el lo otro día mismo. con una representante y me dijo, ¿sabes qué, Suki? Los actores no quieren trabajar el fin de semana. ¿Qué? Y me dice, no, quieren descansar porque tienen... Viste que Polka los agarra con la serie, están grabando todo el día, así que sábado y domingo, olvídate, no quieren hacer teatro. Indignada estaba Suki cuando escribió al chat. No puedo creer lo que me Los está heladeros no quieren diciendo. trabajar en verano. Los heladeros no quieren trabajar en verano. Le pagan medio palo por mes. Lo que Claro, planteo yo es ¿cómo que vamos a un poco tener sin todo? generalizar hay Vos sabés varios cuál es el perfiles. argumento, ¿no? ¿Cuál es el Y argumento? que lo que ganan en teatro es exento de ganancias, es libre de impuestos lo que ganan en teatro. No entiendo. Claro, que el tipo te dice, no, yo trabajo sí. en televisión, sí, pero lo que vos haces en teatro es libre de impuestos. Es decir, 100 lucas en televisión, No terminan cobrando. Son 70. Son, claro, sí, son 60 65 capaz. en teatro. 65. ¿Entendés? Digo, hay un argumento de producción. Pero no quiere trabajar el fin de semana, se va al Tigre. Pero yo lo que planteo es que sin generalizar me parece que hay todos los perfiles. Está el actor y la actriz que no quiere trabajar el fin de semana. Yo tengo un montón de compañeros y compañeras que trabajan de 12 a 12 y producen a la par con vos y me gusta un poco pero terminé cayendo en el lugar del productor porque soy humanista. Entonces me llaman y me dicen, che, ayúdanos a producir. Y entonces lo que hay que fomentar es ese perfil de productor para que tenga una legitimidad de la institución. Ale, vos en referencia al trabajo que estás haciendo en el conurbano, que también es interesante, porque también hay otras realidades, porque ahí se maneja más con grupos estables, tiene como otra Mirá, lo que dinámica. es una realidad aterradora. Acá hay alguien, me parece que estuvo en la charla. Hola, ¿qué haces? Nada, nos encontramos hace poco con que, por ejemplo, en el partido de 3 de febrero no existe la nómina para habilitar un espacio como No hay teatro. ordenanza. No hay ordenanza. Entonces, ¿qué les pasó a la gente del Baldío, que son nuestros vecinos?
ganaron un subsidio del INT para reformar, un subsidio de altos montos, para renovar su sala, su espacio, y tiraron todo abajo y resulta que después no pudieron cobrar el subsidio porque no tenían manera de estar habilitados por la normativa del municipal. Y ahí yo me pregunto, el INT retira, o sea, dice, bueno, yo no te puedo dar la plata si vos no... Está legitimado el espacio en el municipio. ¿Qué tiene que hacer el Instituto Nacional del Teatro? O sea, no quiero hablar... Habla. No, decilo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer además de dar la plata? Tiene que facilitar que esa normativa sea posible. Acompañar. Exactamente, y en todo caso, si esa normativa no está, encontrar la vuelta para que si no está en la normativa, hasta que salga la normativa, ese grupo que tiene no sé cuántos años y un espacio muy valioso, pueda recibir ese subsidio. Se quedaron sin techo. O sea, tuvieron con los aportes privados de los vecinos que levantar... haciendo festivales, haciendo eventos, para que no les quede la sal lo poco que tenían arruinado. Esto por un lado, y por otro lado, por ejemplo, hablamos de Independiente. El Cine Teatro Helios es un cine teatro que es privado, que vino un señor y dijo, yo hago otra cosa, pero tengo la plata, quiero que este espacio vuelva al barrio. No tenía ni idea de lo que era hacer un teatro, lo hizo, lo puso hermoso, todo bien, pero el señor solo depende de que se vendan entradas para que ese teatro subsista. Es un teatro independiente, o sea, y por normativa no puede tener ningún tipo de aporte ni de municipalidad ni nacional, porque tiene más de 200 localidades y si vende entradas no puede recibir subsidio. O sea, lo dejan solo, pero más solo imposible, con lo cual, por ejemplo, yo ahora tengo 3 meses que las obras no salen de gira y tengo que ver cómo hago para alquilar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche a un montón de escuelas del barrio para que nos quede la plata para sobrevivir durante todo el verano, y muchas veces no llegamos. Entonces, la verdad es que si tengo que hablar de lo que pasa con el teatro independiente y las instituciones, deja mucho que desear lo que sucede, porque no terminan. Por ejemplo, yo no puedo... el INT tiene unos programas, circuito, presenta, invita, bla. Yo hago un festival independiente, con recursos propios y con pedido de subsidio. Los subsidios los cobramos 1 año y medio más tarde. No solamente eso, sino que si yo quiero ser cogestora, por ejemplo, yo digo, quiero invitar a un grupo de Mendoza. El INT tiene las herramientas para poder pagarle al grupo de Mendoza pasajes y calle. Como yo no soy municipal o no estoy anotada en no sé qué lista, no puedo ser cogestora. Entonces no consigo que esos artistas... Abrí ese canal. No consigo ese canal que otros, no sé por qué, sí lo consiguen. Entonces... la verdad es que mi relación con las instituciones siempre es muy problemática, y trato siempre de tener como un buen vínculo, porque me parece que es la manera de que la cosa suceda para mejor, pero son bien obsoletos. Sí, también, nosotros ahora con el Mar de Noche estamos girando todo el año a través del INT Invita y INT, gracias. Y hay una cantidad de burocracia para cobrar esas funciones que es tremenda. La facturación. La factura, todo, es como... Y el maltrato en la gira. Bueno, además. Eso también. Y el maltrato. Eso también, y depende grave, de cada lugar, de cada cogestor. No siempre, hay cogestores. Por eso, hay cogestores sí, pero que no hay está todo bien, hay otros que no. Tampoco entiendo cómo desde el INT o cuál es la cabeza o equipo que se ocupa de que esta gira, que está armada, que está planificada, llegue a su fin en dignas condiciones, digamos. Y hay algo también con los subsidios que cobramos, cualquiera que hace una cooperativa y teatro independiente, el subsidio lo pedís. Yo pido todos los años, cada vez que hago un espectáculo,
cada vez obviamente con menos ganas, con la necesidad de hacerlo, porque en el momento que lo cobrás algo resolvés, pero obviamente que uno pide el subsidio con un gasto que implica una producción que para cuando lo cobra es la mitad de lo que uno había presupuestado en ese momento. Porque los tiempos en los que cobras todos los subsidios, ni hablar las funciones. Digo, nosotros hicimos función en julio, día de hoy no cobramos. Una función del INT son 23.500 pesos para un grupo pequeño. Y vos decís, ¿qué valor tiene eso cuando lo cobras en febrero, en enero? Digo, ¿Qué valor tiene eso hoy? ¿Qué valor que tiene hoy eso ni hablar, digo, entonces son cosas que sí o sí hay que El teatro mejorar de independiente alguna termina manera. financiando al Estado y esa es una cagada. Porque creo que ahí tenemos que romper, aprovecho y paso como un chivo, algo así que habla un poco de esto, como el Estado siempre es lento y los cambios tardan un montón y en el cotidiano vos tenés que sobrevivir y te pasa esto, después vas poniendo parches y a la vez de que siempre los subsidios está como medio de la mama del subsidio, dejamos de pensar en nuestras lógicas financieras propias como circuito. El mandril ahora se puso en venta y el dueño está todo bien, no hay un desalojo y dije, bueno, hay que comprarlo. Salía 25 millones de pesos, ahora sale 40, ¿no? Como relación. Y nos dimos cuenta de vuelta lo mismo, que la gente ya está ahí para financiar las cosas. Entonces hicimos una campaña que tenemos que llegar a 100.000 personas que representan el circuito independiente, que si ponen 250 pesos por única vez, que en un año, para una clase social como la nuestra, obviamente no es nada. Son 25 millones de pesos. Es el presupuesto del Fondo Metropolitano de las Artes. Entonces, esos 250 pesos no es algo nuevo que hace la gente. La gente ya compra un libro, ya compra un CD, ya compra la entrada. Lo que no estamos haciendo es saber como capitalizar. Es lo que hacían las viejas cooperativas de crédito hasta que las transformaron en banco. Era el socio, el pibe de barrio que decía, che, pongamos toda la plata acá y tenemos un fondo. Porque en el Estado dijo, no, eso es un banco. Perdón, Santi, redondeás y así abro para... Claro, redondeando me parece que hasta que el Estado cambie, como dice la compañera, en el periodo se nos caen los elencos, la gente tiene que trabajar en una oficina, entonces creo que hay que fomentar el desarrollo independiente también de la plata en la cual producimos. Es que eso uno lo hace igual, independientemente de... No, pero lo que quiero decir es que lo hacemos individualmente, no lo hacemos como un fondo. Cada teatro, cada lugar busca su lógica y va sobreviviendo, pero no nos damos cuenta que juntos somos 100.000 personas. 100.000 personas es un montón, que nosotros ya venimos juntando desde 5 meses y venimos juntando 240.000 pesos ya. De gente que no es amiga, que va al teatro y dice, Compra dólares. No, pero estamos re lejos, o sea. Pero simbólicamente es un espacio. Porque el espacio se vende en dólares. Claro, pero es un espacio que en 5 meses juntó 240.000 pesos de gente que te da para bancar el teatro. ¿Qué pasa si los 100 teatros, por lo menos que somos, están en esa campaña todos los años? Es un fondo todos los años de un montón de plata. Y esa plata es una independencia. No, igual todos estos problemas que estamos contando, el nacimiento de todos estos problemas es el nivel de inflación que hay. O sea, con este nivel de inflación no se puede nada. O sea, el Estado no va a cambiar sus tiempos de gestión. Lo digo por Proteatro, creo que es el 5º directorio que integro y siempre se pagan los mismos tiempos. O sea, te tardan 3 meses, 4 meses, 6 meses. El Estado no va a cambiar eso. Lo que el Estado tiene que cambiar son las normas macroeconómicas, digamos. Vos no podés vivir en una sociedad que tiene 50% de inflación anual, es imposible. O sea, porque todo esto sucede, o sea, lo estamos viendo, o sea, nada, yo estoy ahora a fin de año cerrando la comedia. ¿Qué me hace cerrar la comedia? Digamos, porque aparte termino con un pico de programación altísimo, con espectáculos súper taquilleros como el de Rodrigo de la Serna y todo eso. Es el nivel de inflación. O sea, el nivel de inflación no te permite... Pero no es solo el nivel de inflación, también la distribución. Ahora pasaron el presupuesto de este año de ciudad, ¿no? 6.800 millones de pesos. El Recoleta, ¿sabes cuánto tiene asignado? Ahí tenés la ideología del gobierno. No, pero no, es decir, el Recoleta tiene asignado 172 millones de pesos en difusión. Claro. Bueno. En difusión, ¿entendés? Perdón, bueno. así hago el cierre, así abrimos las preguntas, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o si quieren prender la luz para, no sé, si se puede, así porque nos quedan unos minutitos y me parece interesante. ¿Subís un poquito la luz de sala, por favor? Gracias. Sí. ¿Alguno le interesaría ahí hacer alguna pregunta? Ahí está, ahora estamos todos iluminados. Lili. Liliana. Bueno, el tema de la producción ejecutiva en el teatro independiente, desde los que gestionamos salas,
en general agradecemos cuando una cooperativa ya viene con productor o productora ejecutiva. Porque, no, claro, es un canal, o sea, no hay nada más difícil que tener que tratar con un integrante del elenco, actor, actriz, pero en general, ¿no? O sea, eso está claro. Y está claro para nosotros, para los que hacemos teatro, no está muy claro para la Asociación Argentina de Actores, yo he tenido también discusiones diciendo, bueno, no, esto de que no aceptan la palabra en el armado de la cooperativa de productor ejecutivo. Pero lo que yo me pregunto muchas veces respecto al trabajo de ustedes es, la mayoría han dicho que prefieren integrarse en el mismo inicio del proyecto. Eso es totalmente entendible, porque no es lo mismo agarrar un proyecto ya empezado. Ahora, yo quiero saber la línea, el límite en el aspecto creativo, para salirnos un poco del tema de los subsidios. Es decir, porque a veces pasa, lo veo con las críticas, que muchas veces no se nos menciona en la ficha técnica. A veces se nos menciona, sería. Soy productora ejecutiva, así que sé de lo que hablo. Entonces, es decir, hay un no reconocimiento muchas veces, pero a mí lo que me preocupa es saber si está, no reglamentado, pero de alguna manera estipulado, el trabajo con el director o directora, hasta dónde llega en el aspecto creativo. Hasta donde tengas onda y te deje. Creo que eso es muy familia. Se permite. Al menos a mí me pasa que. O sea, se sienten parte del producto creativo. Creo que eso. Para mí eso fue clave en la decisión de en qué momento entrar en el proyecto, y me doy cuenta que lo que a mí personalmente más me gusta de la producción es pensarla, más que exactamente. Y en ese plan, si uno está desde el minuto cero con la cooperativa, no solo el director, todo el equipo artístico empieza con una comunión que por lo generalmente suma, sin lugar a duda, porque hay un laburo en equipo que es fundamental en el teatro. Entonces, cuando uno está desde el minuto cero, también podés desarrollar, podés equivocarte. Digo, nosotros con El Mar de Noche íbamos a ir a hacerla al Hotel Castelar, por ejemplo. Ese fue el primer lugar que decidimos. Y empezamos a trabajar en el Hotel Castelar y nos dieron el Hotel Castelar y empezamos a ensayar ahí cuando ya era como el primer lugar antes de Apacheta, y en medio de un ensayo se filtró un sonido tremendo. Yo me fui llorando del Castelar, mirá, en la moto se me caían las lágrimas y decía, esto acá no se puede hacer. ¿Los productores sienten? Sí, también a veces. Y decía, esto acá no se puede hacer, y fueron meses que decidimos, che, sí, está buena la idea que se haga en un hotel, porque la obra sucede en un hotel y teníamos un espacio hermoso y todo. Y yo me fui ahí llorando y llegué a casa y le mandé un mensaje al director, y Machi le mandó un mensaje al director también, y todos percibimos lo mismo y tomamos la decisión de irnos a otro lado y buscar una sala convencional. Capaz que uno, si entra en algún momento con el espectáculo armado, ni siquiera se permite como productor probar y equivocarse, que es hermoso. Digo, para mí fue hermoso equivocarme en eso, y fue hermoso haberlo intentado también, porque sentía que podía haber sido, y agradezco ese sonido que no se eyectó de ahí, que si no hubiese pasado, no sé, capaz que la función 15, 7, y hubiésemos decidido, che, esto no puede volver a pasar. Entonces hay algo de formar parte desde el minuto cero que para mí te permite crear de otra manera. Una vez que el espectáculo está armado, igual le podés aportar desde la producción una mirada creativa siempre, pero desde el minuto cero creo que el intercambio es muchísimo mayor. Sí, yo igual tengo mi diferencia con eso. La verdad es que me parece que esa es una experiencia extraordinaria, por eso, porque es del minuto cero. Pero también está la familia ensamblada. Digo, estaba armado, te incluiste y está buenísimo. Y el trabajo fue otro, ¿no? Sí. Como a mí me pasa también que tengo varias experiencias de haberme incluido en algunas experiencias ya armadas y que en realidad se generaran otras experiencias a partir de eso, y de que después siguiéramos haciendo cosas desde el minuto cero. Y también me pasó de que
pasó eso y cuando me incluí en el minuto cero no funcionó, porque funcionaba solamente cuando ya estaba armado, porque mi inclusión no estaba permitida, porque la dirección tenía una mirada más cerrada. O sea, a mí me pasa que lo disfruto mucho, pero también disfruto mucho de la otra manera, de cómo hacer para que algo que tiene un formato y esté armado crezca en otras direcciones. Claro, cada parte que creo que tiene sus ventajas. Entrar con el proceso armado te desprende de aferrarte a cosas que ya armaste. Entonces estás libre de decir, che, no, esto cambiémoslo. No estás... Ahí también te pasa siempre que y cuando entras haya en... una predisposición real de... A ese vínculo. Y trabajar también con te productores. seduce a veces un proyecto que decís, digo, cuando a mí me convocaron de Mi hijo solo camina un poco más lento, y yo como público disfruté ese espectáculo de una manera increíble, y terminó la obra y yo me quedé así, cuando me llamaron no podía decir que no, porque era un espectáculo que me hubiese encantado hacer desde el minuto cero, porque me enamoré del proyecto. Entonces ahí entras y nada, uno lo hace igual. Creo que es grandioso también, cada cooperativa es un mundo distinto, y también en eso creo que influye muchísimo, al ser un trabajo en equipo, el grupo en el que uno se inserta o genera, y qué posibilidades uno tiene de mover también de acuerdo a la apertura que hay también en cada grupo. Eso siempre. ¿Cómo haces terapia con el de grupo? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Eso no. No, por ahí, perdón, aclarar, por ahí es interesante debatirlo, no acá digo, más grande en asociatividad, el tema de que actores tenía la figura incluida en cooperativas de coordinador de producción por unos hijos de su De puta. ¿no? Sí, decilo. Y lo volaron. Empresarios que utilizaron la cooperativa en su beneficio para hacer teatro empresarial, Actores sacó Una cooperativa con producción. Que fue había. por eso, fue por unos Sí. empresarios, no sé quiénes fueron, digo, yo sé quiénes fueron. ¿Y entonces? ¿Por qué? Pero nada, pero digo, y Actores se enojó, fue uno de los motivos, porque antes existía cooperativa integral y cooperativa con producción. Total. Existía la figura de coordinador de producción o producción ejecutiva. Siempre había que pelear igual, porque producción ejecutiva es el que pone la plata. No es el que pone la plata, es No se entendía nada. ejecutiva. Bueno, pero digo, aclaremos eso porque eso también... Igual viene qué a la corto, Yo qué corto llegar a sacar por algún caso. Pero bueno, pero después no hubo forma, porque vos ibas a hacer cooperativas por tu cuenta, Romy, Suki, cada uno iba por su cuenta. Hay que hacerlo algo más de forma asociativa, con la y con todo, APA, yo qué sé, lo que sea, pero ir más en conjunto para tratar de explicar. Cuando vos vas a cooperativa, te explica cada uno diferente. Digo, cuando empezamos, uno te dice, no, tenés que hacer así, el puntaje son las utilidades, no, el puntaje son no sé qué, no. Entonces digo, hay un montón de barullo en el medio, creo que se generó, y eso históricamente existió. Históricamente existió. Yo figuré en muchas cooperativas como coordinador de producción. Ustedes también. Yo estoy de acuerdo con vos y lo digo de mi inexperiencia, al lado de ustedes, soy un bebé de gama del mundo del teatro, como siento... No hace falta que nos marquen la diferencia. Lo bueno. que hace parezco más chico de edad de lo que soy, no digo por la edad, sino por el recorrido. Siento que leyó la mitad. Las organizaciones siempre están rígidas a los cambios. Y si algo que aprendí yo es que hay que irle con las cosas cocinadas y explicadas. Porque pasa lo mismo con el productor fonográfico en la música. Y sin embargo ahora está cambiando, ¿no? Pienso que hay que ir con las soluciones y muchas veces lo que pasa es que es de la vagancia de la institución de no ir a fiscalizar. Y decir, bueno, hay un par de empresarios que se metieron con esto, listo, lo sacamos, pum, volamos. Y la realidad no es esa, la realidad es que los organismos tienen que verificar cada caso. Perdón, pero espera. Si yo soy un extraterrestre y caigo en Buenos Aires y veo la actividad teatral que hay y la Asociación Argentina de Actores me dice que en cooperativa no entra un productor, yo me vuelvo a mi planeta. Porque está mal. Yo si soy una persona de otro... No entra un productor. No entra un productor ejecutivo, no entra nadie que tenga un vínculo con la palabra producción. Precisamente de producción. Bueno, yo sí nada, soy- pero Yo figuro como asistente de dirección. pero está mal. Todo lo que esté vinculado. Es que
se debería, me quedé mucho con lo Digo, que con dijiste, alguien que por- aparte va a actores cotidianamente, que me ven a mí y que saben que no soy la que pongo la plata. Tiene que rever todo su estatuto y no es solo por esta figura, hay un montón de cosas. El estatuto tiene 18 millones de años y hay algo integral que actores Tendría que rever. No, hay evitando que- discutir, que tiene que ver con actualizar su estatuto. Claro. Y puedo citar otros ámbitos. Es que hay que rever toda la actividad. Hay que- Digo, hay que porque rever también la toda actividad fue creciendo de una manera tremenda, donde hay... Hablemos con lo mismo que con los institutos y esto, que hay algo como de un desfasaje con ayornarse con los cambios, es un poco lo mismo, ¿no? Como un gran elefante que queda como atascado en el Si no te momento expulsa, anterior. te expulsa. Si yo soy un ser de otro planeta que Robert, cae acá, esperen, lo primero que digo, sí. no voy a hablar con Argentores. Hago mi movida y la puedo hacer. O sea, no quiero trabas. Robert, te doy la palabra. No, me quedé en lo que dijo Gustavo, que quería puntualizar ahí, que vos dijiste, Gustavo, que hubo productores o profesionales que utilizaron la cooperativa para hacer teatro empresa. Yo creo que Actores debería rever este tema del formato de las cooperativas en este momento, porque está cambiando la manera de hacer teatro, está cambiando fuertemente. Hace mucho que está cambiando. Por ejemplo, te doy un ejemplo, yo soy uno de esos productores que ha usado la cooperativa para hacer teatro empresa, si querés. No, yo no lo llamo teatro empresa, yo he tenido ideas que las he llevado a escena a través de cooperativas, pero yo desde un lugar, desde la sala, digamos. Yo he invitado a elencos a decirle, miren chicos, ustedes pongan la artística, yo pongo la escenografía, pongo el vestuario, pongo la publicidad, pongo la prensa, y vamos, 50 para ustedes y 50 para nosotros. Digo, eso lo hago y ahora, eso Actores lo permite, pero a determinadas personas se lo permite. A mí me lo permitió, digamos, pero va a otro y no se lo permite. Pero vos sos, además de Roberto, entonces tenés Todos una somos chapa, permiso de asociación empresaria. Pero a mí, Entonces, con más razón, a mí me deberían reclamar que yo le pague sueldo a los actores. Yo lo que digo es, mirá, yo no pago, yo no a estoy... ver, una cooperativa de producción no era pagar sueldo a los actores. Por eso digo, pero se Ya tiene que rever históricamente. eso, porque hoy hay mucho actor sin trabajo. Era pero por otra cosa. Una cosa es distribución de puntajes en la empresa, en lo que es teatro empresarial, y otra cosa es cooperativa de actores. Eso son dos cosas diferentes. No, está con bien, eso, pero, porque digamos, Actores, lo que- Actores es un sindicato, entonces defiende ciertas cosas de los trabajadores que representa, que son los actores. Digo, Y Actores siempre va a querer que el empresario pague sueldos. O sea, Claro, bueno, La acá ley está ya lo dice. acá está el punto, digamos. Vamos a suponer el teatro de Liliana, que Liliana tiene una determinada idea Ujú. y ella quiere llevar adelante un proyecto con esta idea que yo pongo. Actores se lo debería permitir. Claro que sí. En los Pero papeles ella no se lo podía figurar permite. como coordinadora de producción ni productora, ella tenía que figurar como directora. o No, asistente. ella no figura en Les nada. encanta Ella es- que les mientan es la en la directora cara. de sala, ella es la dueña de la sala. Claro que lo Pero saben. obvio que lo saben. Sí, Es sí. como, yo voy y figuro como asistente de Pero dirección agarrar y el programa, programa de claro. mano dice, entonces es clarísimo que... Y te Digo. saludan y saben quién sos. Digo, bueno, me parece que la entidad que ustedes felizmente acaban de crear, tienen que, digamos, como punta de lanza, mover este tema, digamos. Es fundamental la valorización más de... fuerza y más gente, pero digamos, es parte de eso porque es un absurdo total todas estas cosas de... Es ridículo, o sea, es ridículo y es un momento donde creo que la contratación actoral, la manera de hacer teatro tiene que dinamizarse, porque hay mucho actor sin laburo, ¿viste? Está como complicada la cosa. Entonces me Sí, parece que aparte es a el momento. veces en la realidad que estamos viviendo hoy, la única forma de poder hacer el espectáculo a veces es desde la Sí, cooperativa, porque no lo puedes hacer desde otro Yo- lugar, digamos, no hay Por recursos, ejemplo, tal ahora, cual. que estoy con el tema del cierre de la comedia, me llevo de ahí un par de espectáculos, me los llevo para el Apolo, vos fíjate el cambio de circuitos, ¿no? Y estoy haciendo esto, o sea, estoy convocando una cooperativa, haciéndole un planteo empresarial y dándole un porcentaje, cuando en realidad tendría que pagar sueldos. Digo, este tipo de contrataciones se tiene que dinamizar y se tiene que poder hacer. Creo que lo está haciendo toda la calle Corrientes. Sí, el Lexura hace eso, digo, con Sí. Terrores, con todo eso. Claro, todo eso, o sea, hay que institucionalizarlo, hay que... Una cooperativa, yo qué sé.
Picadero, hasta donde yo estaba, por lo general van las cooperativas y lo que la Acuerdo, sala sala. les brinda muchos espectáculos es ciertas facilidades, Claro. que capaz que un grupo tiene que ensayar y pagar un lugar de ensayo, y si la sala está disponible ensayas ahí. Claro. Entonces hay como ciertas facilidades que están buenísimas, pero no figura como ni productor ni dentro de la cooperativa. Capaz que con algún espectáculo en particular sí, pero por lo general no. Bueno, sí, tenemos que cerrar. Si no, Esto daría para más, pero sí. hay algo de una mesa, de que es una gente con las cámaras, otra mesa. así que bueno, les quería agradecer muchísimo. Gracias por la gracias. invitación. Gracias, gracias. Gracias.